En esta ocasión nos vamos a referir a una estructura de importante función en el encéfalo que es el cerebelo. Esta estructura, si tomamos en cuenta el tubo neural, el cual en el desarrollo va a dar lugar a tres dilataciones, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, pertenece a este último. El romboencéfalo se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo va a dar lugar por delante a la protuberancia y por detrás al cerebelo. Por lo tanto, de los telencéfalos y del diencéfalo vamos a tener los hemisferios cerebrales, y de la segunda dilatación mesencefálica va a dar lugar el mesencéfalo, y como decíamos, el metencéfalo, protuberancia por delante, cerebelo por detrás, mielencéfalo, bulbo, y el resto del tubo neural va a dar lugar a la médula espinal. Si consideramos el cerebelo, que desde el punto de vista evolutivo va a arrastrar cerebelos de especies inferiores, es decir, si hacemos una clasificación filogenética del cerebelo, la parte más antigua del cerebelo, que correspondería al arquicerebelo, va a dar lugar a una función básica que es el equilibrio. El paleocerebelo va a dar lugar a una función que es el tono muscular, y la parte más nueva, más desarrollada del cerebelo, que es el neocerebelo, va a dar lugar a la coordinación motora. El cerebelo va a tener en su superficie la corteza cerebelosa, que corresponde a sustancia gris, y dentro, por debajo de esta, va a tener sustancia blanca, y en el medio de esa sustancia blanca los núcleos intracerebelosos. Para poder ver bien el cerebelo, si lo desdoblamos, es decir, hacemos un dibujo en el cual tenemos la parte central del cerebelo, que lo llamamos vermis, debido a que viene de un vocablo que significa gusano, va a tener dos hemisferios cerebelosos, y la parte más antigua del cerebelo está formada por dos flóculos, y la parte central, el nódulo. Para que se comprenda bien este dibujo, esta es la parte anterosuperior, esta es la parte anteroinferior, esta sería la parte más posterior, esta es cara superior, cara inferior, y esta, que es la cisura circunferencial, viene a ser la parte más posterior del cerebelo. Aquí tenemos una cisura primaria, y todo lo que está por delante de esta cisura primaria, más la úvula y la pirámide del vermis, van a dar lugar al paleocerebelo. El resto del cerebelo, que va a corresponder a la mayor parte de hemisferios cerebelosos, corresponde al neocerebelo. Hemos dicho que la superficie del cerebelo va a corresponder a sustancia gris, y también va a presentar surcos. La diferencia es que los surcos en esta estructura van a ser todos paralelos. Los surcos son paralelos, y las cúpulas van a formar folias. En vez de giros, como se llaman las cúpulas en el cerebro, o circunvoluciones, aquí se llaman folias.
Y la sustancia gris, tanto en la cúpula de la folia como en el fondo de un surco, va a corresponder a 3 capas. La capa molecular donde yo voy a tener la presencia de 2 tipos de células, las células estrelladas y las células en cesta. La segunda capa va a ser la capa de las células de Purkinje, que van a tener la forma de cuerpos neuronales muy grandes, en forma de botellones. Sus dendritas se van a extender a la capa molecular y su axón va a ingresar a la sustancia blanca para hacer sinapsis con las neuronas de los núcleos intracerebelosos. Por último, en la capa granular, que sería la capa más inferior, voy a tener 2 tipos de células. La célula granular, que va a tener dendritas inferiores en forma de garra, y su axón va a subir hasta la capa molecular y se va a dividir en forma de T, formando de esta manera las fibras en paralelo. A su vez vamos a tener la presencia de otra célula en la capa granular, que van a ser las células de Golgi, que van a tener un axón muy cortito y sus dendritas van a ascender hasta la capa molecular. Esta estructura de la corteza cerebelosa va a recibir 2 tipos de aferencias, es decir, fibras nerviosas que le llegan a esta corteza cerebelosa. Las fibras musgosas, las cuales van a hacer sinapsis con las dendritas de las células granulares, pero que en su recorrido van a estimular a los núcleos intracerebelosos. Y las fibras ascendentes, o trepadoras, las cuales van a terminar también estimulando a las dendritas de la célula de Purkinje, y en su camino van a estimular o excitar al núcleo intracerebeloso. Vamos a dibujar unas cuantas células de Purkinje más para que quede más elaborado este dibujo. Entonces, viendo toda esta corteza cerebelosa, la única célula que excita de esta corteza es la célula granular. Siempre que esta célula granular sea estimulada por una fibra musgosa, va a estimular a las células estrelladas, a las células en cesta, a las células de Purkinje y a la Golgi, a la célula de Golgi. Las células estrelladas y en cesta van a inhibir a las células Purkinje que sean vecinas. Las células de Purkinje van a inhibir, modular o regular el funcionamiento de los núcleos intracerebelosos o la respuesta que va a dar lugar el cerebelo. Y las células de Golgi van a inhibir a la granular
previamente estimulada. Cuando actúa una fibra ascendente o trepadora, solamente va a estimular a una célula de Purkinje, que también va a modular el funcionamiento de los núcleos intracerebelosos. En cambio, cuando está estimulada a través de la musgosa una granular, la granular va a estimular a todas las Purkinje que estén en contacto con esta fibra en paralelo. Pero ya hemos mencionado que las estrelladas y en cesta van a inhibir Purkinjes vecinas, por lo tanto, el funcionamiento de la superficie de la corteza cerebelosa podríamos compararla con los pisos de las discotecas de la década del 80, donde había zonas que se prendían, que estaban en este caso estimuladas, y zonas que se apagaban por la inhibición que dan las estrelladas y las encestas. Vamos a borrar un poco la pizarra para continuar. Es decir, nos vamos a referir un poco al funcionamiento más nuevo del cerebelo, que es la coordinación motora. Para la coordinación motora, el cerebelo va a actuar como un comparador, es decir, el cerebelo recibe información permanentemente propioceptiva. Si yo estoy produciendo un movimiento de tocarme con la punta del dedo o la punta de la nariz, surge una actividad propioceptiva que va a llegar al cerebro y se va a hacer consciente, pero la información también va a ingresar al cerebelo y va a ser la información propioceptiva inconsciente. Llega al cerebelo, por lo tanto el cerebelo tiene información sensitiva del movimiento, pero este movimiento se va a dar por actividad de la vía piramidal. La vía piramidal va a mandar información al cerebelo a través de la fibra de la vía córtico-pontocerebelosa o la vía córtico-olivocerebelosa. Entonces el cerebelo recibe información de la orden motora y mientras se está moviendo recibe información del acto motor propioceptivo. Lo compara el cerebelo y va a tener una accionar regulatoria sobre la neurona motora superior, que viene a ser la célula piramidal, y también puede tener un accionar sobre la célula motora inferior, que es la motoneurona alfa. Para esto, el cerebelo requiere información ascendente, propioceptiva, y también va a tener que recibir información descendente de la corteza cerebral. ¿Qué información va a ir al cerebelo? El cerebelo tiene que recibir información a través de diferentes vías, como por ejemplo la vía espinocerebelosa directa o posterior, la vía espinocerebelosa cruzada o anterior, la vía cúneo-cerebelosa y la vía vestíbulo-cerebelosa. Vamos a dibujar los hemisferios cerebrales, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, médula espinal. Y lo que estamos estudiando, el cerebelo. Aquí vamos a hacer un corte de la médula espinal. Y la primera vía, la espinocerebelosa directa o posterior, sus receptores van a ser principalmente propioceptivos
La primera neurona, que es la neurona sensitiva primaria, se va a encontrar en el ganglio raquídeo, primera neurona, y va a ingresar por el asta posterior y va a hacer sinapsis con una neurona del asta posterior que está en la columna de Clark, la cual se coloca en el cordón lateral, y del cordón lateral va a ascender hasta el bulbo y por el pedúnculo cerebeloso inferior va a ingresar al cerebelo para convertirse en una fibra musgosa. La siguiente vía, la vía espinocerebelosa cruzada o anterior, también recibe información especialmente propioceptiva. La primera neurona está en el ganglio raquídeo, ingresa al asta posterior, donde está la segunda neurona en la columna de Clark. Esta segunda neurona cruza al lado contrario hasta el cordón lateral, y ahí asciende por toda la médula, bulbo, protuberancia y mesencéfalo, ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior, y dentro del cerebelo va a cruzar al lado contrario, terminando en la corteza cerebelosa como fibra musgosa. La vía cuneo-cerebelosa es la vía propioceptiva. Los núcleos de Gold y de Burdach en un inicio se llamaban cuneatus y gracilis, de ahí que viene el nombre de cuneo-cerebelosa. Es decir, nosotros tenemos los receptores como el uso neuromuscular, el órgano tendinoso de Golgi, que son propioceptivos. La primera neurona, que está en el ganglio raquídeo, ingresa por el asta posterior y se coloca en el cordón posterior. Esta neurona que está en el cordón posterior asciende para hacer sinapsis con Gold y Burdach, y de ahí ingresa al cerebelo para terminar como fibra musgosa. La vía vestíbulo-cerebelosa sería parte del octavo par craneal, que es el cócleo vestibular, cuyos receptores están en el oído. Van a tener la primera neurona en el núcleo vestibular y va a ingresar para hacer sinapsis con los núcleos vestibulares que están entre la protuberancia y el bulbo, y esta segunda neurona ingresa por el pedúnculo cerebeloso inferior hasta la corteza cerebelosa para terminar como fibra musgosa. Aquí vamos a hacer una aclaración. Estoy mencionando tanto pedúnculos cerebelosos inferiores como los superiores. Es decir, el cerebelo, que es posterior, se va a relacionar con las estructuras anteriores, que son el mesencéfalo, protuberancia y bulbo, a través de los mencionados pedúnculos cerebelosos, que son una especie de brazos de ingreso y de salida de fibras nerviosas. Es decir, si yo soy el cerebelo, voy a tener dos pedúnculos cerebelosos superiores que me van a relacionar con el mesencéfalo, dos pedúnculos cerebelosos medios que me van a relacionar con la protuberancia y dos pedúnculos cerebelosos inferiores que me van a relacionar con el bulbo raquídeo. De esta manera, el cerebelo va a recibir información tanto de la médula espinal a través de estas tres primeras vías y de la parte vestibular. En el oído interno yo voy a tener dos tipos de receptores. Uno coclear, que me sirve para la audición, pero también voy a tener tres conductos semicirculares que, con los movimientos de la cabeza, el líquido que está dentro de esos conductos va a estimular a las fibras nerviosas y van a dar información al cerebelo de este tipo de estímulos, que se pueden ejemplificar como que si yo giro y giro y giro
Hay a veces competencias donde nos ponen encima de un palo, nos hacen girar y luego salimos corriendo y notamos que tenemos trastornos de equilibrio. Es por la sobreestimulación que hacemos sobre este receptor que está dentro del oído, que me va a colaborar para la posibilidad de mantener el equilibrio. Bien, vamos a borrar un poco esta pizarra. Y vamos a hablar de la información motora. Ustedes ya saben que del área motora primaria desciende la vía piramidal, es decir, la vía de la actividad motora voluntaria, donde en el área motora primaria yo tengo las células piramidales gigantes de Betz y que al descender van a hacer sinapsis con neuronas que están en la protuberancia y de la protuberancia cruzando al lado contrario van a ingresar al cerebelo y también terminan como fibra musgosa. Esta es la vía córtico, porque nacen de la corteza cerebral, ponto, porque van a la protuberancia, y cerebelosa, porque terminan en la corteza cerebelosa. Aparentemente, por todo lo que hemos hablado, todas las vías parecerían que terminan como fibras musgosas, pero vamos a dar un ejemplo. Vamos a hacer un corte en bulbo, y en bulbo yo tengo unos núcleos que se llaman olivas vulvares. Estas olivas vulvares, si reciben información de la médula espinal, van a enviar dicha información al cerebelo, siempre por el pedúnculo cerebeloso inferior si corresponde al bulbo, formando la vía espino-olivo-cerebelosa. Pero también pueden recibir información motora de la vía piramidal, formando la vía córtico-olivo-cerebelosa, la cual va a ser cruzada, es decir, va a ingresar del hemisferio, en este caso si está parado como yo, del lado izquierdo va a ingresar al hemisferio derecho. El cerebelo siempre es del mismo lado, es decir, va a tener control del mismo lado del cuerpo y por lo tanto todas las vías que bajan de la corteza cerebral, como la vía piramidal, tiene que cruzarse, porque ustedes ya saben que son vías cruzadas. Vamos a las funciones del cerebelo. Y para esto vamos a desarrollar un dibujo un poco más grande, es decir, hemisferios cerebrales, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, médula espinal y de lo que estamos hablando, que es el cerebelo. Para hablar del equilibrio, hemos dicho que vamos a tener los receptores vestibulares, que son los conductos semicirculares, y hemos también mencionado que esta primera neurona, que es el ganglio vestibular, va a ingresar a hacer sinapsis con los núcleos vestibulares y estos ingresan hasta el arquicerebelo. Las células de Purkinje del arquicerebelo van a tener dos posibilidades. Hemos dicho que la eferencia del cerebelo lo van a realizar los núcleos intracerebelosos. Hemos dibujado la corteza cerebelosa con 3 capas. Y las células de Purkinje
eran las que actuaban sobre los núcleos intracerebelosos. Estos núcleos intracerebelosos van a actuar como eferencia del cerebelo. Siempre se da esto, excepto en la función del equilibrio, donde células de Purkinje del lóbulo flóculo nodular, es decir, de los dos flóculos y del nódulo, van a salir directamente del cerebelo para actuar, es decir, estas células de Purkinje van a salir del cerebelo directamente para actuar sobre los núcleos vestibulares. Eso en su mayoría, pero en su minoría, estas células de Purkinje van a actuar sobre los núcleos más antiguos del cerebelo, que son los núcleos del techo, es decir, núcleos intracerebelosos. Y esos núcleos del techo van a actuar sobre los núcleos vestibulares. Aquí vamos a hacer una aclaración, es decir, si yo tengo el cerebelo, yo puedo hacer una proyección de esos núcleos intracerebelosos y voy a tener dos núcleos del techo, que en la mayor parte de los libros se los denomina fastigios, y ese nombre proviene de los animales. Estos dos núcleos del techo corresponden al arquicerebelo. Vamos a tener dos núcleos globosos y emboliformes, que corresponden al paleocerebelo, y voy a tener dos núcleos dentados u olivas cerebelosas que corresponden al neocerebelo. Es decir, cuando hablamos en forma general de estos núcleos intracerebelosos, si hablamos desde el punto de vista filogenético, los núcleos del techo, repito, corresponden al arquicerebelo, los globosos y emboliformes al paleocerebelo, y los núcleos dentados u olivas cerebelosas corresponden al neocerebelo. Entonces, el equilibrio se da por un control de la parte más antigua del cerebelo, es decir, de los flóculos y el nódulo, que algunos autores lo denominan lóbulo flóculo nodular, sobre los núcleos vestibulares. En forma directamente el célula de Purkinje sale del cerebelo y va hasta los núcleos vestibulares, o, cumpliendo esto, las células de Purkinje van hasta los núcleos del techo y los núcleos del techo actúan sobre los núcleos vestibulares. Para hablar de las otras dos funciones, que son el tono muscular y la coordinación motora, vamos a aclarar que en el tronco cerebral se van a observar núcleos que corresponden a ese tronco. Hacemos nuevamente el dibujo: hemisferio cerebral, mesencéfalo, protuberancia, bulbo y médula espinal. En el mesencéfalo yo voy a tener unos núcleos llamados núcleos rojos. Ya hemos mencionado que entre la protuberancia y el bulbo tenemos los núcleos vestibulares. Y tanto en la protuberancia como en el bulbo voy a tener los núcleos reticulares. Entonces repetimos: en el mesencéfalo, núcleos rojos; entre la protuberancia y el bulbo, los núcleos vestibulares; y en la protuberancia y en el bulbo,
los núcleos reticulares. Si hablamos del tono muscular, aquí falta el dibujo más importante, que es el cerebelo. Para hablar del tono muscular, las células de Purkinje del paleocerebelo van a actuar sobre los núcleos intracerebelosos del paleocerebelo, que son los núcleos globosos y emboliformes. Estos núcleos globosos y emboliformes van a actuar sobre los núcleos rojos, sobre los núcleos vestibulares y sobre los núcleos reticulares. Tanto protuberanciales, estos núcleos reticulares, como bulbares. Todos estos núcleos que acabamos de mencionar van a tener una influencia o van a tener un accionar descendente sobre la motoneurona gamma. Acuérdense que la motoneurona gamma va a actuar contrayendo las fibras intrafusales, lo cual hace que actúe la terminación anuloespiral, y esta terminación anuloespiral en la médula espinal va a actuar directamente sobre la motoneurona alfa, la cual me contrae el músculo, produciéndome el tono muscular. Esta sería la función del paleocerebelo, contrayéndome parcialmente el músculo esquelético o estriado para darme la posibilidad de esta contracción, en la posibilidad de tener erguida la cabeza, la posibilidad de que toda mi columna vertebral, tanto dorsal como lumbar, se mantenga con una contracción, que no tenga que yo recurrir a actividad voluntaria para poder compensar la gravedad. Por último, la coordinación motora se va a dar de dos formas, es decir, el cerebelo hemos dicho que va a ser un comparador tanto de la orden de la célula piramidal como de la actividad de la motoneurona alfa. Para eso vamos a dibujar un poco la médula espinal. Y aquí tengo la motoneurona alfa. La motoneurona alfa va a recibir información de la neurona motora superior o de la vía piramidal, la cual la célula piramidal va a descender por delante del mesencéfalo, protuberancia, bulbo, y aquí entre el bulbo y la médula espinal cruza para ponerse en el cordón lateral. ¿Cómo? Y hacer sinapsis con la motoneurona alfa. El neocerebelo, igual, las células de Purkinje del neocerebelo van a actuar sobre el núcleo dentado u oliva cerebelosa. Este núcleo dentado u oliva cerebelosa va a actuar sobre los núcleos rojos, sobre los núcleos vestibulares, sobre los núcleos reticulares protuberanciales y bulbares, para que todos estos actúen en forma descendente y puedan modular el funcionamiento de la motoneurona alfa. Es decir, así como el paleocerebelo actúa sobre la gamma, el neocerebelo actúa directamente sobre la alfa para la coordinación motora. O de este núcleo dentado u oliva cerebelosa va a ascender la información cruzando al lado contrario hasta el tálamo, hasta el núcleo ventrolateral o ventrointermedio, y estas células del núcleo ventrolateral o ventrointermedio
van a actuar modulando el funcionamiento de la célula piramidal. Por eso podemos hablar de una neurona motora superior que corresponde a la célula piramidal y a una neurona motora inferior que corresponde a la motoneurona alfa. En el momento en que yo hago una actividad, esa información en milésimas de segundo llega al cerebelo. En el momento en que está surgiendo la orden de dicho movimiento, también le llega la información de la orden, el cerebelo lo compara y actúa regulando el funcionamiento de la célula piramidal y de la motoneurona alfa. Los niños en los primeros años de vida no tienen el sistema nervioso totalmente mielinizado, empiezan a caminar y tienen entre comillas, un mal funcionamiento cerebeloso. Por eso los niños no tienen buen equilibrio y lo primero que hacen, si una persona está parada con sus pies juntos, esa es su base de sustentación. Cuando yo tengo trastornos de equilibrio, lo primero que hago para compensar es aumentar la base de sustentación abriendo los pies, y los niños, como vuelvo a repetir, los que están empezando a caminar van a caminar con esa base de sustentación aumentada, abierta, y de esa manera hacen una compensación del problema de equilibrio. Antiguamente, para ser muy sutil en el examen neurológico, por ejemplo, Babinski nos hacía, haciendo un examen neurológico, hacía que el paciente dé unos pasos para adelante y unos pasos para atrás con los ojos cerrados, y cuando había trastornos de equilibrio, la persona que estaba siendo evaluada a veces caminaba hacia adelante, pero ya en los pasos hacia atrás cambiaba el rumbo, otra vez iba hacia adelante, y cuando iba hacia atrás cambiaba otra vez el rumbo, y de esa manera iba dibujando una especie de estrella llamada estrella de Babinski, que denotaba un trastorno del equilibrio. El tono muscular, ustedes ya he mencionado que es uno de los elementos del Apgar. Un niño que nace con alteración del sistema nervioso, generalmente el niño va a tener un problema de tono muscular. Todas las articulaciones no logran la extensión total que daría la verdadera articulación, porque los músculos que están contraídos evitan esto, porque esa contracción, que no la pensamos, que no somos conscientes de esa contracción, se llama tono muscular y que corresponde a la motoneurona gamma. Un ejemplo de hipotonía sería, por ejemplo, cuando yo saco un reflejo, si no hay el tono que contraiga ese músculo, el reflejo puede dar que el miembro quede colgando, se llama reflejo de tipo pendular, que corresponde a los trastornos de tono muscular. El movimiento en general va a tener varios elementos, ¿no? Por ejemplo, una distancia, una fuerza, no solamente la distancia y la fuerza, sino la dirección de ese movimiento. Estos tres elementos pueden ser alterados en un trastorno de coordinación motora. Puedo darle mayor fuerza y golpearme la nariz, o terminar antes haciendo una dismetría, es decir, una alteración del metraje de la distancia. Puedo mandar directamente a otra dirección el movimiento, y la fuerza, ¿no? Es decir, vuelvo a repetir, tres elementos que pueden alterarse en esta coordinación motora. Ahí podemos hacer movimientos alternos. Siempre el examen del paciente con los ojos cerrados, porque si lo ve, compensa visualmente, pero si no tiene la visión, estos movimientos que estamos haciendo, estos exámenes que se hacen desde el punto de vista semiológico, pueden ser alterados. Por último, me voy a referir a un reflejo. Generalmente cuando vamos avanzando, por ejemplo, en una movilidad, los ojos van a buscar un punto de fijación, y a medida que avanzamos,
prácticamente ya se termina el campo y entonces nuevamente buscamos un punto de contacto visual. Cuando nosotros hacemos en el examen semiológico una visión extrema, puede surgir un reflejo anómalo que se llama nistagmus, el cual me está hablando de una estimulación anómala desde el punto de vista vestibular, es decir, con alteraciones, generalmente se acompañan de alteraciones del equilibrio. Creo que hemos avanzado algo rápido, es un tema largo, pero he tratado de integrar todo el contenido del cerebelo. Vamos a estar en contacto por internet con los alumnos que tengan dudas para que poder aclarar las mismas, y si requiero hacemos otra vez una grabación para poder justamente ejemplificar más o hacer claro el tema para que sea todo favorable a su aprendizaje. Muchísimas gracias.